Una vez que hemos estudiado los conceptos de forma de la ley de gravitación universal y la parte energética aplicada a la ley de gravitación universal, vamos a ver ahora un par de casos concretos en los que vamos a aplicar este tipo de concepto. El primero es el concepto de órbita, ¿vale? De simplemente qué está pasando cuando un cuerpo orbita a otro. Así tenemos un planeta o cualquier objeto, el Sol, alrededor del cual tenemos algo que se encuentra en condición de órbita, es decir, que está orbitando, hablando claro, tampoco hay que ser muy rebuscado con el lenguaje. Y tenemos un objeto situado aquí, por ejemplo, a una distancia del centro del planeta, ya que siempre consideramos las distancias en gravitación como del centro geométrico del objeto, cuando tenemos alta simetría, como es en todos nuestros casos, y esa distancia al centro del planeta es nuestra R habitual, ¿vale? ¿Qué tiene que ocurrir para que este cuerpo se encuentre en órbita? Y en general nos vamos a restringir a un tipo de órbita circular, ya que también puede ser una elipse, pero tiene unas pequeñas diferencias que, si bien no son exageradamente grandes, este año en bachillerato nos vamos a restringir al caso de órbita circular, ¿vale? Cuando algo está en órbita, como bien sabéis, pues bueno, se encuentra girando, lo que llamamos comúnmente girando, con una velocidad tangencial a la circunferencia que describe, tal que así, y sabemos, no sé cómo decir, si por experiencia o porque nos lo han dicho, que bueno, algo en órbita sigue esa órbita una y otra vez, y no termina nunca de estrellarse contra el objeto respecto al que orbita. Eso quiere decir además que no está perdiendo energía, porque si estuviera gastando energía en esa trayectoria, eso iría gastando, gastando, gastando hasta que se quedara sin ella, y en ese momento debería caer hacia el cuerpo. Así que, ¿cómo vamos a caracterizar este movimiento respecto a la ley de gravitación universal? Pues como hemos venido haciendo siempre en nuestros problemas de dinámica. En el fondo lo único que vamos a hacer es escribir la ecuación de Newton, ¿de acuerdo? Lo que pasa que la vamos a escribir igual que lo hacíamos siempre que tenemos un movimiento circular. Y lo primero que hacíamos en este tipo de caso era darnos cuenta que el sistema de referencia que estábamos usando era el conocido como sistema polar en dos dimensiones, que es un eje, el eje radial, ¿vale? Perdón, esto no debe ser un vector unitario, esto es simplemente el nombre del eje, y uno perpendicular a este, que sería el eje tangencial, que si os fijáis además ahora tiene la dirección en que tiene la velocidad en este momento, pero que en general en estos problemas sencillos de movimiento circular no es necesario, no lo necesitamos para caracterizar el movimiento circular, y es el eje que normalmente lo etiquetamos con un ángulo, como puede ser teta. Luego vamos a resolver la ecuación de Newton en ¿dónde? En el eje radial, que es el que nos interesa, ¿de acuerdo? ¿Qué fuerzas reales, como solemos hacer siempre, tenemos en el eje radial? Pues única y exclusivamente en este caso la ley de gravitación universal, que siguiendo el eje o el carácter vectorial tal como lo hemos planteado, tiene el signo negativo que hace a la fuerza de gravitación universal atractiva, y el vector unitario R, ya que hemos situado el sentido positivo hacia afuera como marca ese eje. Y no hay ninguna otra fuerza en nuestro problema. Luego eso lo igualamos a la masa por la aceleración, y en este caso es la aceleración centrípeta, ¿vale? Porque la componente radial es la que en un movimiento circular conocemos como aceleración centrípeta. Si mantenemos el carácter vectorial de la ecuación todavía un paso más, volvemos a igualar la fuerza de gravitación universal a la forma que hemos aprendido que tiene la aceleración centrípeta. Y debemos recordar que si la escribimos vectorialmente correcta, diríamos
esta aceleración centrípeta también tiene un signo menos, porque siempre apunta hacia adentro. Una vez que hemos llegado a esta ecuación, lo primero que podemos hacer ya son varias simplificaciones. El vector unitario se va, porque estamos en una única dirección del espacio. La masa del objeto que orbita también desaparece. El signo menos también lo podemos quitar, porque tenemos menos a ambos lados. Con lo cual, después de todo esto, lo que tenemos es que Gm partido de r cuadrado es igual a v al cuadrado partido por r. Debemos recordar que M mayúscula es la masa del cuerpo atractor y r la distancia desde el centro de ese cuerpo al cuerpo que orbita. Todavía podemos hacer una simplificación más, que es eliminar uno de los radios. Y entonces en ese momento tenemos la expresión de que v al cuadrado es igual a g por m partido por r. Y esto es lo que podríamos llamar condición de órbita. Condición de órbita. De nuevo, recuerdo una vez más, aparte de la constante de gravitación universal, tenemos la masa del cuerpo atractor aquí, la distancia del cuerpo atractor al cuerpo que orbita y la velocidad lineal del cuerpo que orbita. ¿De acuerdo? Luego, esta relación matemática nos establece una correspondencia unívoca entre el radio de la órbita, esta distancia entre el cuerpo atractor y el cuerpo que orbita lo solemos llamar radio de la órbita, y la velocidad del cuerpo que orbita. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos poner a orbitar alrededor de cualquier tipo de cuerpo otro a la velocidad que nos dé la gana para una distancia determinada. Si queremos un cuerpo orbitando a una distancia determinada del centro de otro, la velocidad que tiene que llevar ese cuerpo que orbita es fija, está determinada por esta ecuación, no la podemos elegir. No podemos elegir tener un cuerpo orbitando a 3.000 kilómetros de altura, a 10 metros por segundo, o a 15 metros por segundo, o a 25 metros por segundo. La velocidad a la que tiene que orbitar ese cuerpo viene determinada exclusivamente por esta ecuación. O lo contrario, si lo que nos conviene es que queremos que un cuerpo orbite a una velocidad concreta, por la razón que sea, solo podemos situarlo a una distancia concreta del centro del cuerpo alrededor del que orbita. No podemos elegir cualquier distancia. Si queremos que el cuerpo orbite a 1 kilómetro por segundo, solo ocurre eso en una órbita circular a una distancia concreta del centro del cuerpo atractor. Y no hay más. Esa correspondencia siempre es unívoca. Otra cosa es que en un movimiento circular esta expresión que tenemos aquí podamos dejarla de esta manera que acabamos de encontrar, en el que la velocidad es la raíz cuadrada de g por la masa del cuerpo tractor por el radio de la órbita, o podamos cambiarlo en función de la velocidad angular si en ese momento nos conviene más. Sabemos del movimiento circular que la velocidad lineal es velocidad angular por el radio en módulo, estoy obviando el carácter vectorial de la expresión. Luego, si os dais cuenta, sustituyendo en la ecuación de arriba tendríamos que omega cuadrado r cuadrado es igual a g por la masa del cuerpo tractor por el radio de la órbita. Con lo cual tenemos que la velocidad angular al cuadrado es g por la masa del cuerpo tractor dividido del radio de la órbita ya al cubo. Y esto empieza a parecerse, no sé si os dais cuenta, a la tercera ley de Kepler, porque sabemos también que la velocidad angular es 2pi partido por el periodo de la órbita, el tiempo que tarda el cuerpo en completar una órbita. Si ahora sustituimos esto, tenemos que 4pi al cuadrado partido del periodo al cuadrado es igual a la constante de gravitación universal por la masa del cuerpo tractor dividido del radio de la órbita al cubo. Y esto es exactamente la tercera ley de Kepler, que por supuesto se obtiene de la ley de gravitación universal de Newton y de la ecuación de Newton de esta manera que estamos comentando.